Hola traders, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy quiero hablarte sobre la acumulación y la distribución en un gráfico. Se basa en la teoría de Richard Wyckoff y básicamente es la esencia del mercado, es precio y volumen en 4 fases del precio. Entonces es lo que te voy a explicar aquí cada una de estas fases. Voy a mostrarte el esquema de la acumulación. Acumulación, ¿qué sucede en esta fase? En esta fase tenemos una tendencia bajista seguida de un rango. Este rango a veces es mucho más prolongado que otras veces. Tenemos este rango y luego tenemos una tendencia alcista. ¿Qué pasa en este rango? Eso es lo que llamamos acumulación, que es cuando, como institucional, como una empresa o un fondo de inversión donde hay millones de dólares, cuentas gigantes, ¿qué sucede? Que los inversionistas no pueden comprar la acción en un mismo punto, no lo pueden hacer porque ellos impulsarían el precio hacia arriba, básicamente. Lo que ellos necesitan es tomar porciones de ese gran capital y empezarlo a poner allí en el mercado poco a poco, para que el precio no se les escape. Si ellos ponen todos sus millones en este momento, ahora mismo, en esta acción, va a haber una vela verde gigante que va a pasar, por ejemplo, de 140 que vale la acción, en 15 minutos puede estar costando $200, porque metieron todo el capital de una sola vez, y eso no es conveniente para ellos. Entonces, ellos necesitan porcionar el capital y meter ese capital en este rango de forma sigilosa y poco a poco, básicamente. Eso es acumulación, acumulan el dinero ahí, en ese rango de precio. Puede ser un rango de precio entre, por ejemplo, 140 y 142. Y ahí se forma ese rango. Cada vez que el precio va a una resistencia o al techo de ese rango, pues allí lo que hacen es dejar de comprar. Y luego cuando vuelve el soporte, vuelven y compran y así. ¿Y cómo se ve esto? Voy a compartirte un gráfico reciente de Facebook en 15 minutos. Entonces, la fase A, la primera fase es una tendencia bajista. Tenemos una tendencia bajista, velas con cuerpos rojas que tienen volumen. Mira aquí abajo, tienen volumen. Esa caída, cada vez que el precio sigue cayendo, pues el volumen se mantiene. Va a llegar un punto en que, como siempre, no todo el tiempo va a estar cayendo, va a haber un cese en la caída. Y vamos a la fase 2. La fase 2 es cuando se produce un soporte y el precio rebota y vuelve al soporte unas velas después o 50 velas después, 20 velas después, depende. En este caso tenemos que el soporte lo forma Facebook el 26 de octubre a la 1 de la tarde. Hay un rebote, el precio vuelve al soporte. O sea, tiene que ser de esa forma para que se complete la fase B. Vuelve al soporte y en el soporte tenemos una ruptura, es lo que yo llamo falsa ruptura de soporte, con volumen. Aquí están comprando. Aquí empezaron a comprar, empezaron a comprar en este rango pequeño y aquí en el soporte vuelven a comprar. Esa es la fase B. A veces tenemos una fase C, que es la fase donde vuelve el precio al soporte y lo rompe otra vez, pero cierra arriba. Eso lo he visto en gráficos, a veces pasa, a veces no, como pasó en Facebook. Aquí no pasó. Aquí el precio llega a la fase B, rompe el soporte, falso rompimiento, tenemos volumen. En la fase D es cuando tenemos la transición de tendencia bajista y rango a una nueva tendencia, que es cuando el precio testea este nivel de resistencia, lo rompe y vuelve a él. Entonces tenemos aquí, este es el techo de la resistencia que se formó, y aquí tenemos la ruptura y un regreso del precio a lo que sería ahora mismo un soporte, porque las resistencias eventualmente se convierten en soportes, y ahí tenemos la fase D. A veces el precio llega de esta forma, que a mí en realidad no me gusta que llegue con velas rojas tan grandes a este punto, pero muchas veces lo hace con velitas pequeñas rojas encima de esa resistencia que se convierte en soporte y empieza a irse hacia arriba. Es mucho mejor, pero en este caso funcionó. El precio llega aquí, aquí vemos que hay más compras todavía, siguen comprando más, y luego el precio empieza la tendencia alcista. Hay reacumulación
y luego tenemos nueva tendencia alcista. Entonces ahí me adelanto un poco, pero bueno, tenemos fase A, caída del precio, fase B, ruptura falsa de soporte, en este punto, la sexta vela. A veces tenemos otro testeo y otra ruptura falsa de soporte, a veces no, en este caso no pasó así, sino que el precio llega aquí, rompe la resistencia y luego testea esa resistencia y luego se convierte en soporte y después empieza la subida. La fase D es la tendencia alcista y las reacumulaciones también están en la fase D. Acá compraron, acá empezaron a tener ganancias y aquí continúan con una visión alcista del precio, siguen comprando. Miren esas velas con pabilo inferior. Vemos volumen ahí, vemos volumen aquí también. Una reacumulación y una continuación de tendencia alcista. Así es como se ve una acumulación. Esta es otra acción JPM. Tenemos una tendencia bajista, claramente acá vemos un cese en la caída, esta es la fase A, el cese ya se comienza a ver aquí, ya empezamos a ver compra, volumen, alto volumen aquí. El precio vuelve a testear ese soporte y no lo supera. Entonces se forma lo que es un rango. Entonces la fase A tenemos la caída, un cese en la caída que lo forma aquí, pero el rango se forma un poco más arriba, que es aquí en este punto. Miren que aquí se forma un soporte donde antes era resistencia y aquí hay una falsa ruptura de soporte. Ahí tenemos la otra señal. Tenemos una falsa ruptura, no hay una continuación en la caída, sino que el precio se queda en ese rango. De hecho es un poquito más abajo. A veces tenemos, como te dije, otra ruptura aquí y luego el precio vuelve a rango. En este caso tampoco pasó así, lo hizo con un doble piso. Esperamos ruptura de la resistencia de ese rango, lo hace aquí y hay un retroceso. Miren, el retroceso lo hace encima de la resistencia en este punto y tenemos una nueva tendencia alcista. Tenemos fase A, que es caída del precio, cese en la caída. Fase B, cuando el precio se queda en rango y rompe lo que es el soporte, una falsa ruptura de soporte. La fase C sería cuando el precio vuelve al soporte y hace otra ruptura falsa de soporte. A veces hay fase C, a veces no. Ruptura de resistencia, que ya comienza una fase D, que es la tendencia alcista, que es cuando el precio rompe el techo del rango, retrocede a lo que es el soporte, ahora soporte, antes resistencia, y empieza la subida. También en la fase D tenemos una reacumulación, a veces hay reacumulaciones, a veces no pasa la reacumulación, sino que empieza el precio a distribuir, que es la siguiente etapa, lo que es distribución, que es cuando ya los profesionales institucionales ya tienen todas sus ganancias, ya básicamente se disfrutaron el festín de esa tendencia alcista y lo que quieren ahora es vender y pasa lo mismo, tienen el mismo problema, tienen mucho dinero allá invertidos y necesitan ir vendiéndolo poco a poco, ir vendiendo su ganancia poco a poco y por eso hay una fase de distribución que es la que inicia una caída del precio. Entonces, otro ejemplo aquí, tenemos tendencia bajista, fase A, el precio llega a un punto donde ya no continúa la caída, hay un rebote, hay una falsa ruptura de soporte con volumen bastante grande. Luego tenemos que dibujar el rango, viene siendo esto. Como te digo, hay rangos que son más prolongados que otros. A veces estos son los mejores escenarios para mí, son los que no son tan largos los rangos, sino que en el doble piso veo esto, veo volumen, veo esa transición, la tendencia alcista y en el primer retroceso, entrada en compra, ¿listo? Pero hay unas fases que son más largas que otras. Entonces tenemos ruptura de resistencia que se convierte en soporte aquí rápidamente. A veces tenemos una subida y luego ahí sí vuelve, pero aquí fue rápido, rompió y retrocedió y empezó la subida. Y una nueva tendencia alcista. Entonces ahí tenemos las fases de la acumulación. Ahora vamos a las fases de la distribución. Entonces vamos a ver una tendencia alcista, a veces vamos a ver acumulaciones, a veces no. Y va a llegar un punto en que va a haber un cese a la subida. Entonces mira que en una tendencia alcista tenemos mínimos ascendentes y máximos ascendentes. Entonces va a llegar un punto en que ya no va a ser así, se va a formar el mismo rango. Lo tenemos en este punto. Que sucede lo mismo que abajo, que la acumulación.
Lo que ellos necesitan es vender sus posiciones, pero hacerlo sigilosamente para que no caiga el precio. Si ellos venden todo lo que tienen en el mercado, habría una gran vela roja. Por ejemplo, si ellos quieren vender aquí todo, habría una gran vela roja y simplemente no tendrían tanta ganancia. Ellos necesitan vender poco a poco en un rango para poder ir sacando el dinero del mercado. Antes tenían el problema de que necesitaban meter el dinero al mercado y ahora es sacarlo. Entonces, por eso se forman estos rangos. Lo mismo, hay una resistencia que se forma, que es el cese a la subida. Hay una ruptura falsa de resistencia, a veces lo hace con una vela grande verde con mucho cuerpo y volumen, a veces lo hace con una vela martillo invertido o a veces con una vela sencilla como esta. Pero mira, tenemos volumen. Aquí están vendiendo. Entonces tenemos un testeo del soporte. Aquí no llega directamente al soporte, sino que se queda aquí en rango. Aquí intenta volver a la resistencia. No sucede. Y lo que hace después es romper el rango y lo mismo. Tenemos ruptura de soporte, retroceso a lo que es ahora la resistencia, un soporte que se convierte en resistencia aquí, y tenemos la caída. Tenemos a veces que vuelve el precio a intentar entrar al rango, de pronto porque tienen todavía muchas posiciones que vender, pero eventualmente viene la caída, de hecho. Aquí tenemos más señales de caída, de que están vendiendo, por ejemplo en esta vela martillo invertido, en esta vela envolvente roja. Aquí todavía, de hecho, están vendiendo posiblemente lo que compraron acá. Quiero abrir un paréntesis aquí para contarles. Cuando yo aprendí esto de las fases del mercado de Wyckoff, yo noté que muchas veces me confundía porque las etapas no eran tan evidentes en un gráfico. Y realmente cuando tú vas a ver gráficos no son tan evidentes como, por ejemplo, como te muestran aquí, en esta imagen. Esta es la distribución. Miren todo lo que tiene una distribución. Yo lo sinteticé lo mejor que pude y de acuerdo a mi propia experiencia, lo que he visto en las fases del mercado. Y esta es la acumulación. Pero para que tú veas en el mercado, en el gráfico, algo tan preciso como esto, es muy difícil verlo así. Muy difícil. Realmente no puedes ver gráficos todo el tiempo de esta forma. Pero lo que yo rescato de este método Wyckoff y de estas etapas es lo que sí se repite con frecuencia. Entonces, lo que para mí se repite con más frecuencia, de acuerdo a mi experiencia, es lo que ya te he mencionado. Es la tendencia bajista, un rango que a veces es un doble piso y una subida. A veces hay una caída, un rebote, una falsa ruptura y una subida. A veces una caída, un rango, de esa forma, una subida, un retroceso encima del rango y una subida. Para mí estos son los más frecuentes, estos tres. Un doble suelo sencillo, sin ruptura de soporte, que hace una transición a una nueva tendencia. Una caída y una ruptura falsa de soporte, es el otro escenario. Y el tercer escenario es una caída, un rango, a veces con ruptura de soporte falso, un retroceso hacia la resistencia que ahora se convierte en soporte y una nueva tendencia alcista. Estos son los más que se repiten para mí en un gráfico. En el lado bajista, que para mí estos son acumulaciones. En el lado, digamos, ya la distribución es tendencia alcista, un doble techo y una caída. Lo mismo, pero a la inversa. Tenemos también una subida, una falsa ruptura de resistencia, a veces hace un triple techo y una nueva caída. O a veces el precio sube, hace un rango prolongado y cae, retroceso y continuación. Eso para mí son los tres escenarios más comunes en el lado de la distribución. ¿Por qué te digo esto? Porque me pasó que yo me obsesioné con buscar estos gráficos, con encontrar la fase A exactamente, quiero ver esa fase B exactamente como está aquí, quiero ver ese sprint, quiero ver ese test, quiero ver ese volumen, quiero ver esas velas envolventes verdes, quiero ver una reacumulación y quiero ver una tendencia alcista otra vez, una distribución y una tendencia bajista. Pero en realidad no es así, no es tan fácil. A veces tenemos
simplemente caídas y rebotes en V. ¿Dónde está ahí la fase Wyckoff? No se ve. Y por eso no te puedes obsesionar con este método. O sea, que tú veas exactamente todas las fases en el gráfico. Yo lo que hice fue como sintetizarlo todo. Sintetizar todas las fases, pero para mí en vez de que sean 5 fases, las puse como en 2 o 3, que es caída, fase 1, fase 2, testeo, fase ruptura, un rango prolongado y fase 3, una nueva tendencia. Entonces es como dónde me voy a posicionar en estos escenarios, es lo que tienes que decidir tú en tu plan de trading. ¿Me posiciono inmediatamente en el doble piso o me posiciono cuando ya rompa el techo del rango y hace un testeo en el soporte que antes era de resistencia? O inmediatamente veo la fase de ruptura, entro. Eso es como lo que tienes que decidir tú. Pero estos son los escenarios que sí se van a ver con mucha frecuencia en un gráfico. Siempre vas a ver tendencias, rangos, nuevas tendencias. Y aprovecharlos al máximo cuando suceden. Espero que este video te haya aportado mucho valor. Déjame tus comentarios, compártelo con otros traders en grupos o en tus redes sociales que puedan beneficiarse de esta información. Y nos vemos en el próximo video.